Sí, doctor, se puede ver. Bien, gracias. Bueno, continuando, habíamos hablado previamente sobre las actividades de los gestágenos, habíamos dicho cómo estaban compuestos, de la misma forma estábamos hablando de la fase estrogénica, perdón, de la fase de la progesterona, que se habían dividido en dos, ¿no es cierto? A partir de la segunda fase se produce una abundante cantidad y hablábamos de cómo es que se produce el sangrado menstrual. Eh, ¿Cómo se, continuando, vamos a ver cómo la progesterona cumple procesos de metabolización dependiendo de las concentraciones plasmáticas que se parte de un 8 a un 30 milímetros por ml. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ir cuantificando cuál es la cantidad que puede estar circulando en el cuerpo de acuerdo al peso. También tenemos que tomar en cuenta que la progesterona puede elevar la temperatura basal de 12 grados centígrados o durante la fase lútea. ¿Qué quiere decir? Que cuando la mujer está en los días fértiles, esta hormona puede subir la temperatura basal vaginal, o sea, no corporal. Estamos hablando de la basal vaginal. Es decir, que para dar un ambiente satisfactorio al espermatozoide para que pueda concebir. También va a contribuir al ahorro de sodio y del metabolismo del agua. ¿Qué quiere decir? Que no va a dejar que se vaya, que el líquido que está circulando pueda producir un tercer espacio. Esta acción es muy importante a nivel de las mamas porque va a aumentar su crecimiento y de esta forma va a colaborar a los estrógenos para la estimulación de la glándula mamaria que en un futuro se pueda convertir ya productora en una primera etapa de calostro y en una segunda de líquido láctico para, la, para dar la alimentación al producto. Es por eso que estos espacios no siempre se van a llenar de líquido, sino es que va a ayudar al sodio a descomprimirlos en, a nivel del tejido celular subcutáneo de la mama. Una función principal va a ser la de proteger la primera mitad del embarazo, que quiere decir que la capa de estrogénica a nivel del endometrio sirve como un colchón para que el huevo fecundado no se elimine a través de la menstruación y se tenga que adherir a las paredes del endometrio para continuar la nidación. En el endometrio provoca transformación secretora solo cuando se ha proliferado, dice, a través de los estrógenos, que son los encargados de medir los receptores de la progesterona. Ustedes bien saben que la función, en lo que estamos estudiando, la función de la producción del sangrado menstrual está en relación a la fase de la progesterona que se produce dentro del endometrio. Así también vamos a hablar de los andrógenos, que en el plasma de la mujer aparecen en cantidades de testosterona, llamados androsterona, por el ácido decoxagenoico y el succinato de deshidrogenasa. Este tipo de hormona, bien saben, así como los hombres tienen estrógenos circulando en su cuerpo, también las mujeres tienen testosterona.
no en grandes cantidades, pero es lo normal que pueda circular esta hormona, ya que cumplen funciones importantes como la población de vello y dar ciertas características en la mujer. También es importante saber que en el hombre los estrógenos también puede dar ciertas características, no femeninas, pero sí para la colaboración y formación de otra hormona. La testosterona en la mujer casi es el 50% de distribución periférica, siendo un 25% de procedencia ovárica y el otro 25% de la glándula suprarrenal. Su concentración en plasma es de 250 a 800 microgramos por ml, por mililitros, 10 veces menor que en el hombre. Como les decía, ¿no? Siempre va a haber cierta cantidad de testosterona en la mujer circulando. Al decirles que les va a dar ciertas características a las mujeres de testosterona, es decirles que va a corroborar a que exista cejas pobladas de vello, que tengan pestañas, que tengan cabello, el vello axilar, el vello púbico. Entonces, en ciertas regiones la testosterona es más acentuada y como les decía, ahí dice claramente que es un 50% de distribución periférica. ¿Qué quiere decir? Que no le va a producir eh, que le cambie la voz, por decir, ¿no? Entonces, no, es para dar ciertos rasgos de acuerdo a la etapa en la cual está cursando la mujer y de acuerdo a la edad. La androstenediona se produce tanto en el ovario como en el sistema suprarrenal. Su ritmo diario de secreción es de 25 microgramos en fase folicular precoz y de 4.5 en fase Doctor, preovulatoria. disculpe, Hola, una pregunta puedo hacerle. claro. Eh, una duda, en el caso, por ejemplo, del hombre que tenga, o sea, un déficit periférico de vello, o sea, quiere decir entonces que su testosterona está baja, entonces, ¿cuál podría estar más alta entonces que aquella? Bien, ¿qué es lo que ocurre? La testosterona también va de acuerdo con el sistema racial. No olviden que en nuestro medio la mayoría no somos de linaje español, ¿no es cierto? Entonces se divide por razas, raza blanca, raza mestiza, raza negra, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a la raza, también es que la población y la estimulación de la testosterona por el vello puede ser una causa, un factor racial. No siempre por el déficit de la testosterona, también actúan, no sé si lo han llevado en semiología, los factores raciales son importantes. No van a ver rara es la persona de raza negra que esté bien poblado de vello en el rostro, ¿no es cierto? Es un poco difícil. O van a ver a una persona de raza indígena que tenga mucho vello también. Entonces son factores raciales que son característicos por cada grupo, no es por una sola persona. Eso no lo digo yo, sino lo dice de acuerdo a la semiología. No sé si recuerdan, en semiología se lleva esa parte. La estimulación de testosterona, ¿dónde debemos nosotros más tener en el hombre? No solamente la población del vello, eso es secundario. Tenemos que ver la producción de la eficacia de la cantidad de espermatozoides. Eso es lo más importante en cuanto a lo que vendría a ser la testosterona. Le digo que es periférica en la mujer porque le da ciertas características a ella
justamente para decir que la testosterona es la que actúa dándoles cejas pobladas, pestañas un poco más largas, el vello axilar, el cabello, ¿no es cierto? Si bien, y ahí tenemos la relación con el factor racial. Persona que tenga descendencia de personas que tengan cabello rizado, tienden a tener cabello rizado. Entonces, esos son factores genéticos raciales. Es un poco difícil que una persona que tenga cabello lacio, la pareja y el hijo venga a tener cabello rizado. Siempre y cuando habría que ver una o dos generaciones más hacia arriba si es que el cabello es característico de una de las dos familias. Como le digo, son factores raciales los que pueden determinar. Entonces, la población, en la actualidad, he visto muchos jóvenes se echan el famoso minoxidil porque quieren tener barba, ¿no? Pero a larga data van a estimular, les va a salir, porque eso es en base de derivados de testosterona sintética, pero a la larga data, así como va a que tener la población, va a aumentar la población de vello en el rostro, va a tener unos 5 o 6 años y otra vez va a haber déficit. ¿Por qué? Porque no son factores raciales genéticos primordiales de esa persona. Se puede, ahora con la ciencia se puede, pero a larga data siempre va a volver y va a primordiar el tema de racial. Después, es como en las personas que tienden a tener calvicie, ¿no es cierto? Así se coloquen los implantes, solamente un tiempo están los implantes y tienden a salirse. ¿Por qué? Por el mismo hecho de que cada cabello debe tener un músculo, debe tener un vaso, debe tener un nervio para la vía sensitiva, ¿no es cierto? Pero como todo es artificial, el cuerpo rechaza y a larga data se van cayendo. Entonces son factores genéticos raciales directamente. Creo que esta parte lo han debido haber llevado ustedes de las características de las personas en semiología, ¿no? Y seguramente lo van a llevar también en, ¿cómo se llama? En endocrinología. No sé si ahí habrán llegado a ese tema, pero también van a ver que hay patologías como el hirsutismo, que es la mucha que se puede dar en las mujeres, las famosas mujeres barbudas, ¿no? No solamente va a actuar la testosterona, sino también va a actuar otras hormonas. Bueno, esa es parte endocrinológica, que lo vamos a llevar más adelante conmigo. Después les decía la cantidad de secreción de la androsteniona es de 25 en la fase folicular y de 4.5 en la fase preovulatoria. ¿Por qué va aumentando? Mejor dicho, ¿por qué va disminuyendo? Por el hecho de que esta hormona tiende a caer en un declive, ya que si se produce la gestación, la hormona gonadotrófica es la que tiene que ir aumentando y está disminuyendo. Se considera que es un andrógeno débil, precursor periférico de transformación de testosterona, estrona y estradiol, derivados de los andrógenos. Ciclo ovárico. Les había comentado que no solamente se produce un ciclo menstrual a nivel del endometrio o uterino, también existen los ciclos ováricos. Estos pueden albergar en su zona cortical, es decir, en la capa más superficial, numerosas formaciones llamadas folículos primordiales que van a ir madurando de acuerdo al tiempo que sea necesario
para llegar a ser un folículo que pueda ser fecundado. En el centro de las células de la zona cortical se encuentra el ovocito primario, que está determinado por un diploteno que actúa en la prófase mitótica a partir del 7º mes de vida. Es decir, que este se va a ir activando, va a ir madurando desde que el momento del nacimiento. Este folículo es rodeado por una capa de células planas llamadas granulosas y todo esto se va a encontrar en el estroma, o sea, en todo lo que constituye la capa externa del ovario. Estos fenómenos se pueden producir ciclos genitales, son de mayor importancia en el ciclo ovárico. La salida del ovocito del ovario va a dividir a la menstruación en dos fases, en una fase folicular y en una fase lútea. ¿Qué quiere decir? El momento en que va a ir madurando este Doctor, disculpe. ovocito, ¿sí? No está avanzando la diapositiva, doctor. ¿Dónde están? En progesterona, sí. A ver, dame un minuto. Ahora sí ya avanzó ya progesterona, metabolismo. A ver, aquí estamos. ¿Ya ven? Fenómenos del ciclo ovárico. No. Está en progesterona, metabolismo. Bueno, mi máquina está ahí. Sí, así, profesor de metabolismo. Ya, ahora andrógenos. ¿O Sí, todavía? igual. No. Sigue ahí en progesterona, metabolismo, doctor. Ahora ya. Ciclo ovárico, maduración folicular está. Ya. A ver qué está pasando. Bueno, a ver, desde ahí entonces no hay problema. Igual da. Con tal que ustedes puedan leer y entenderme lo que estoy hablando es lo más importante. Entonces hablábamos que el ovocito va a dividir la fase menstrual en dos fases. Una la fase de maduración folicular y la otra de la fase lútea. ¿Por qué se dice que es una de maduración? Va a ser el tiempo de que el óvulo, desde el ovocito primario, va a ir pasando etapas y divisiones dentro de las cuales va a llegar a ser un óvulo para ser fértil. Una vez llega a madurar este ovocito, recién se va a pasar a la segunda fase, que sería la de cuerpo lúteo, que va a poder ya ser eliminado por el ovario para ser captado por las fimbrias y llevado a través de la trompa de falopio hasta el lugar correspondiente donde se tenga que producir la fecundación con el espermatozoide que sea más hábil en llegar y pueda gestar, ¿no es cierto? ¿Cómo va a producirse esta maduración folicular? La maduración va a partir de un tiempo en específico que van a ser de 10 a 15 días desde el folículo transformándose en un folículo maduro, lo que les decía, pero en realidad se completa alrededor de los primeros 15 días. Va madurando a partir de un ovocito, que es un periodo diferenciado y de crecimiento a partir de 60 días. Es decir, que un ovocito no va a madurar de una regla a otra regla, o sea, de un ciclo a otro ciclo, por decir, de enero a febrero no va a madurar. ¿Por qué? Porque recordando, los ciclos menstruales son de 21 a 35 días. Entonces,
va a madurar en un lapso de 3 ciclos aproximadamente para llegar a ser un folículo maduro y que pueda ser fecundante. Así como también va a madurar en su función, también va a aumentar de tamaño. Las células granulosas que están compuestos, este ovocito tiene una forma de 3 a 6 capas que representan más de 15 células en un conjunto. Este estroma de tejido conjuntivo puede iniciarse por diferenciación de acuerdo a la capa de la teca luteica. ¿Cuál es la teca luteica? Es la capa secundaria desde la capa externa que tiene el ovario. Previamente les había dicho que teníamos 3 capas. Ahora vamos a entrar más profundo hacia la capa de la teca luteica. ¿Qué ocurre en la teca? El crecimiento va a ser limitado y va a corresponder a una fase tónica donde este folículo, por influencia hormonal, va a aumentar su desarrollo y crecimiento, produciendo un estado de atresia, la forma característica, ¿no? De bordes irregulares, como un cráter. Se produce una apoptosis programada solo en el folículo primario seleccionado. Ahora pregunta, ¿qué es apoptosis? Jóvenes. Es la muerte celular programada. Es una muerte celular programada, ¿no es cierto? Eso es la apoptosis. ¿Por qué se va a producir eso? Porque no todos los folículos primarios van a llegar a madurar. ¿Recuerdan de que habíamos hablado de que la mujer nacía con 4 millones de folículos? ¿No es cierto? Al llegar a la etapa de la la etapa más fecunda que pueda tener una mujer, ¿a cuánto se disminuye? A 300,000 folículos. Entonces, eso les decía, la mujer no se va a embarazar 300,000 veces, sino va a haber también la destrucción de ciertos folículos, ya que no todos van a ser fecundantes. No es porque no estén bien preparados, sino es que por cada ciclo no solamente va a ser un solo ovocito que va a ser el madurado, sino maduran muchos más, maduran 5, 6, 7, 8, pero uno va a ser el dominante y los otros entran en un periodo de apoptosis programado para dar paso a los nuevos ciclos de los nuevos ovocitos que van a ir creciendo o madurando, ya que no siempre por cada ciclo se va a embarazar la mujer. ¿Me entienden lo que les digo? Sí, sí, sí. Aquí abajo está claro, dice, los que se salvarán de la muerte seguirán en el llamado reclutamiento celular. ¿Qué quiere decir? Van a seguir pasando las fases para su maduración completa y que puedan ser fecundados. El ovocito y las células granulosas están también separadas por la teca, una membrana basal, por lo que carecen de un aporte vascular o los nutrientes que llegan por una difusión desde la teca. ¿Qué quiere decir? Esta teca los engloba a los ovocitos y por un efecto de
Dame un minutito, ahorita me acuerdo la palabra. Por un efecto de ósmosis, o sea, le va a pasar los nutrientes necesarios. ¿Por qué por una ósmosis? Porque no tienen, ellos no son, no tienen un vaso específico que les dé alimentación a estos ovocitos. Es por eso que por este fenómeno de solamente contacto les va a pasar los nutrientes necesarios la teca. ¿Me están entendiendo? O sea, no tiene un vaso en específico. Solamente por estar en contacto con la teca se va a ir nutriendo por el fenómeno que les he dicho. Estos folículos crecen a través de una cubierta de un moco polisacárido como la teca, al ser secretados por una granulosa de una forma pelúcida. La forma pelúcida va a ser la que le va a dar ya la forma, que aún está formando la membrana, recorriendo al ovocito, aumentando su tamaño. ¿Qué quiere decir? La zona pelúcida es la que le va a dar la sensibilidad para atraer al espermatozoide en el momento de la fecundación. Este folículo primario se transformará en un folículo preantral. La primera fase, preantral, todavía no es fecundante. De aquí va a partir el desarrollo acelerado hacia la corteza folicular y va a seleccionar al folículo dominante, como les decía, el cual será el único en ovular en este ciclo. ¿Qué quiere decir? De los 5, 6, 7, 8 que se estaban preparando en un lapso de 60 días, solamente uno va a ser el que va a estar preparado para que se produzca la fecundación. Continuando con la maduración folicular, la selección de estos folículos antrales, hablando del dominante, se efectúa entre el tercero y séptimo día del ciclo. ¿Qué quiere decir? No son los días fértiles, sino es que este va a ser eliminado desde el ovario para ser captado por la fimbria y empezar a subir por la trompa para los días fértiles, hablando del 10º al 13º, 15º día, donde se va a entrar en los días fértiles y se va a poder producir la anidación del espermatozoide, o bien llamada la concepción. Los demás folículos nuevamente sufren un proceso de apoptosis, o sea, se mueren. Solamente uno va a ser el que va a lograr pasar todo este proceso de maduración. ¿Cuáles son las fases del cuerpo lúteo? Por lo general, duran de 14 a 16 días del anterior. ¿Qué quiere decir? Estamos ya en la segunda mitad del ciclo menstrual, ¿no? Esta va a ser una fase proliferativa, una fase vascular, una fase de fluorescencia y otra de regresión. Si se dan cuenta, la fase proliferativa es donde hay mayor cantidad para que se pueda producir un embarazo. La fase de vascularización, le vamos a dar nutrientes necesarios para que se pueda producir una fecundación óptima. La fase de fluorescencia es que si no se ha producido la fecundación, ella empieza a caer en una deficiencia, y una cuarta fase de regresión, donde prácticamente no va a tener ninguna función y ella va a pasar a ser destruida. La proliferación de
la proliferación lútea puede representarse como la división celular que se produce a partir del tercer día después de la ovulación. ¿Qué quiere decir? Tercer día. Estamos hablando del día del 10 al 13 se embaraza. El 14 no se puede embarazar en teoría. Entonces ya vamos a pasar de ese, ya va a ser el primer día después de la ovulación. ¿Me entienden? Y estamos en la segunda mitad. Tanto la capa celular granulosa como la teca pasan un proceso de diferenciación formando células luteicas en disolución de la membrana que las separa. Es decir, ya se está preparando, ya que no cumple una función, no se ha producido un embarazo, ella empieza en una etapa retrógrada. Vascularización lútea. A partir de los capilares de la teca se puede producir la proliferación de vasos, que es la primera. En caso que se haya producido un embarazo, va a ser la primera angiogénesis que va a producirse a nivel del óvulo fecundado, donde va invaginando los espacios de las células luteicas. ¿Qué quiere decir? Antes, por ósmosis, daba nutrición a este ovocito. Una vez se ha producido la fecundación, ya por un proceso de angiogénesis, le va a proveer vasos sanguíneos para que éste pueda crecer dentro de las células luteicas. La fluorescencia, fase máxima de la actividad endocrina del cuerpo lúteo, aparece con una glándula de 17 a 20 milímetros de diámetro, lo que les había dicho, ¿no? Es el donde está con un coágulo central, ha sido totalmente absorbido en el quinto a noveno día, alcanzando el culmen de la actividad para el séptimo. Lo mismo, si no hay embarazo, él tiende a desaparecer. ¿Cómo? Formándose un coágulo en la parte central. Uy. Regresión lútea. En caso de no producirse la gestación, el cuerpo lúteo inicia su involución al 10º día después de la ovulación llamada luteólisis. O sea, entra en un espacio de lisis, ¿no? Destrucción. Estas células luteicas se hacen vasculadas y con intensa infiltración luctocitas en macrófagos, donde dan lugar a un nuevo ciclo en otro lugar, otro barrio. O sea, se destruye una, pero ya se está esperando que venga otro folículo maduro para que en el próximo ciclo ya pueda ser fecundado. Fase proliferativa. La menstruación. Se inicia con la descamación del endometrio de un periodo variable de tiempo y de forma fragmentaria, de modo de que cada momento corresponda a una zona distinta del endometrio. Al principio el estroma es denso y la glándula ofrece una estrecha luz, apenas transparente y de paredes de epitelio alto, con frecuencia mitosis pseudoestratificado de algunos núcleos. El estroma no sigue el ritmo del crecimiento rápido, es más laxo y entre el crecimiento del estroma y de las glándulas se hacen más flexuosas. Bueno, ¿qué quiere decir todo esto? Quiere decir que de acuerdo a cómo estaba esperando la capa basal del endometrio, perdón, la capa funcional, como no se ha producido la gestación, esta va a entrar en un periodo de lisis, es decir, va a ir descamándose para que, ya que no hay un huevo a quien proteger, un huevo fecundado.
¿Cómo se produce estas dos etapas de la menstruación? Uno, de la capa superficial o compacta con tubos glandulares rectos. Estos tubos glandulares rectos se van a producir un desprendimiento y van a producir parte del sangrado menstrual. Y otra capa profunda que va a ser la esponjosa con glándulas festoneadas, dice. O sea, va a ser de donde van a partir las células para la formación de un nuevo endometrio para ya prepararse a un nuevo ciclo. Esa es proliferativa. Ahora la fase de secreción. ¿Cuál es la fase de secreción? Ya es el sangrado. Después de producir la ovulación del óvulo y durante algunas horas el endometrio disminuye su espesor. Toda la mucosa parece encogerse debido a una brusca disminución hormonal por el colapso de los folículos. Retorna a su tamaño anterior y en ocasiones la supera debido a las glándulas que aumentan el volumen de la luz, haciéndose más tortuosas. Las células de las glándulas no proliferan y cede a la mitosis. ¿Qué quiere decir? Todo eso, que una vez no tiene ninguna función la capa funcional, se empieza a eliminar directamente por el colapso del folículo. O sea, el folículo que no ha sido fecundado también va a caer al endometrio, con parte del sangrado va a ser eliminado. Entre el segundo y el tercer día del últimos del ciclo, se produce un fenómeno muy importante, como es bien llamado el residuo residual de la mucosa endometrial. ¿Qué quiere decir? Que la capa endometrial va a ser lo más delgado que pueda, pero va a ser lo más compacta, ya que no se ha producido un embarazo y el endometrio se desmorona, produciendo pequeñas hemorragias que se irán desprendiendo, llamado la menstruación, es decir, el sangrado directamente. Si bien se han dado cuenta, todo este proceso, desde el ciclo ovárico y el ciclo endometrial, cumplen días importantes del ciclo. Por eso decimos que son ciclos. No solamente porque se repiten cada cierto tiempo, sino también cumplen los días importantes para que se produzca, como la maduración del ovocito, como la preparación de la capa estrogénica, como la preparación de la capa basal junto con la funcional. Entonces, todas tienen un tiempo exacto a través de los días. El ciclo endocervical no termina ahí. También hay un ciclo endocervical. ¿Qué quiere decir? Un ciclo que solamente va a depender en el cuello de la matriz. Por eso hablamos endocervical, dentro del cérvix. Se caracteriza por el aumento de secreción de moco a lo largo de la fase folicular. ¿Por qué aumenta la producción de moco? Ayuda para que este tapón se desprenda del cuello uterino y pueda el espermatozoide atravesar el cuello uterino y subir a través del cuerpo del útero y llegar hacia la trompa para fecundar. Es por eso que secreta este moco para facilitar el deslizamiento de este espermatozoide a la vez. Este es importante tener en cuenta que tiene un pH que al principio va a ser alcalino y en lo posterior se hace más ácido, llegando al día exacto al día de fecundación.
Hasta el momento la ovulación y el moco pierden algunas propiedades comunes, una propiedad común de aspecto sucio, pierde su filancia y la capacidad de cristalizar. ¿Qué quiere decir? La filancia es cuánto tiene de densidad, ¿ya? Y la cristalización es por la destrucción de este moco en caso de que no exista el embarazo. Tienen un objeto de que el espermatozoide tenga un medio óptimo para el acceso de los primeros días previos a la ovulación. Es lo que les decía, le ayuda al espermatozoide, uno, a deslizarse y dos, es como le abriera una puerta para que pueda introducirse dentro de la cavidad uterina. La menstruación. ¿Cómo vamos a determinar a la menstruación? La vamos a determinar por causa de las arterias uterinas que conducen la sangre hacia la pared de la arteria, de las arterias arqueadas situadas en el espesor de la pared uterina. Esa es una de las, es parte de la vascularización del útero, no es todo, por si acaso. De donde salen unas arterias que se dirigen de la capa profunda del endometrio y otra a la capa superficial del endometrio, eso ya lo hemos hablado, pero lo voy a leer nomás. Las arterias endometriales penetran en la capa basal para dirigirse como arterias espirales. ¿Por qué dirigirse como arterias espirales? Porque en caso que se produzca la gestación, estas arterias espirales son las que van a pasar sangre directamente hacia la placenta y la placenta va a captar para pasarle al producto. Es muy importante que no se olviden que las arterias espirales son las más importantes porque son las que tienen contacto con la placenta. Los vasos endometriales tienen características donde poseen esfínteres precapilares. Bueno, esta es una parte fisiopatológica, ¿no? Esfínteres precapilares, capilares y tienden a producirse una anastomosis arteriovenosa que comunica las arterias, como conocemos en los senos venosos dilatados. Lo mismo, ¿no? De que ellas van a tener contacto directo con ¿quién? Con los senos venosos vellosos dilatados de la placenta. Durante la fase de proliferación, los estrógenos aumentan en números de dos capilares y la velocidad, de capilares y de velocidad circulatoria. Deme un minutito, jóvenes, por favor. Aló. Bien, jóvenes, sigamos. El descenso de los estrógenos tras la ovulación provoca un entendimiento de la circulación y como consecuencia del endometrio aparece inflamarse y se presentan pequeñas pérdidas de hemorragia. Bueno, ¿qué quiere decir esto de la determinación de la menstruación? Que toda la capacidad que tiene el ciclo endometrial se va a producir, va a tener un fin que va a ser la menstruación. Esto por diferentes fenómenos que se están produciendo, como en la fase lútea, estrogénica. No olviden que la fase estrogénica, que la fase estrogénica va a ser la primera del ciclo menstrual para producir maduración de los ovocitos, preparar el endometrio. Pero si se produce el embarazo, el nivel estrogénico se va a mantener bajo. Pero si no ha habido embarazo, ¿qué ocurre? Viene la menstruación y los estrógenos nuevamente inician un nuevo ciclo, subiendo sus valores para empezar todo nuevamente.
Se reduce la velocidad circulatoria, disminuyendo la velocidad capital, la sangre presenta características inusual, no es coagulable, o sea, la sangre menstrual no coagula por si acaso. También se puede observar la presencia de plasmina formando y formaciones de fibrina en algunas ocasiones. Eso es por los sobreagregados de las plaquetas, ¿no? Por eso le da una característica más oscura. Es eliminado a través del endometrio y se queda en el útero ni plasma ni prostaglandinas. Cesando todas las funciones y formando un coágulo en las arterias espirales nuevamente, esta zona basal va a quedar en espera para para una nueva estimulación por los estrógenos y nuevamente, como les decía, la ciclosidad que se va a dar va a ser para que se prepare para un próximo ciclo que viene. La duración normal de una menstruación es de 3 a 4 días, con patrones normales entre 2 a 7 y hasta 15 días, dependiendo de otros factores. Lo que les decía, ¿no? No sé qué compañero o señorita me decía, ¿qué pasa si solamente sangra 3 días o 5 días? Lo normal se considera de 3 a 5. Y en ocasiones existen ciclos donde una gota de sangrado puede considerarse ya como un ciclo, dependiendo otros factores. Hablamos de otros factores como otras patologías, como pueden ser los quistes de los ovarios, pueden ser señoritas que puedan presentar bulimia, pueden ser señoritas que son muy deportistas, señoritas que tienen lamentablemente un aumento de masa corporal muy elevado, o sea, entrando a una obesidad. Esos son otros factores que puedan producir el cambio de la duración de los días menstruales. ¿Cuál es la cantidad que se elimina? Entre 50 a 150 gramos de la sustancia y el 50% de sangre y el resto de detritus del endometrio. ¿Qué son los detritus? O sea, células que se han ido descamando para ser eliminadas. Es por eso que la sangre menstrual no es coagulable. 1, 2, el color es más oscuro. Y 3, es más denso, es decir, no es, no es muy finita la sangre, les podría decir, o sea, es más densa, más gruesa en su forma de eliminación. ¿Cuál es la clínica de la menstruación? Los síntomas más comunes se van a presentar desde antes, durante y después. Entonces vamos a tener durante, va a ser la tensión premenstrual, el dolor a nivel de hipogastrio, la sensación de hinchazón abdominal, tensión mamaria o sensibilidad mamaria, cambio de humor e irritabilidad, en ocasiones cefalea y en otras puede presentarse diarrea. Esto lo constituye como el molimen catamenial, ese nombre lleva, en caso de que presenten ciertas características como las estamos mencionando. También las mencionamos cuando es por causa de otro tipo de factores, las determinamos como la dismenorrea. Dismenorrea, dolor menstrual. Cuando el dolor menstrual es importante con una intensidad variable que se puede interrumpir el desarrollo cotidiano requiriendo de fármacos, se llama dismenorrea. ¿Ve? En ocasiones el dolor se inicia días previos a la menstruación como sensación de retención de líquidos, dolor y tensión mamaria, irritabilidad, depresión, estreñimiento, cefaleas, ganancia de peso. La ganancia de peso, por lo general, ¿por qué es? Por la retención de líquidos.
O sea, prácticamente es eso, no es que aumentan de peso. Hay una retención de líquidos porque se está buscando un tercer espacio para la descompresión que se va a producir durante los días de la menstruación. Todo esto se denomina síndrome premenstrual, que es patológico en algunas mujeres. ¿Preguntas? Prendan sus cámaras, una foto para la posteridad. Mañana, si puedo, vamos a pasar clases a las 11. Caso contrario, les voy a mover el horario, por favor, para la tarde. No sé si tienen práctica, avísenme, por favor. ¿Alguien tiene práctica en la tarde? Doctor, Mañana, mañana en la tarde tenemos clase toda la tarde, ¿A partir de qué hora? de las 3 hasta las 8 de la noche. Excelente, pasamos de 2 a 3, pues. ¿Cómo están haciendo con las clases presenciales? ¿Dónde están pasando? En la U, doctor, estamos pasando. ¿En la Bolívar? Donde pillamos cursos disponibles, ahí pasamos clase. Sí, doctor, en la Bolívar. Como esto es casi todo teoría, yo creo que ya van a terminar allá en la Bolívar. Voy a tratar de dar toda la teoría pues, a través de este medio y ya una vez ya terminemos, ya pasaremos clases en un aula, ojalá. Pero de todas formas yo les aviso mañana ya, por favor, pero prepárense para las 11 por si acaso. Ya son Ok, temas doctor. más cortos. Bueno, que tengan un buen día, cuídense. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Chao, chao.